Prácticamente el año nuevo lo hemos comenzado. Pareciera que hacía un par de días estábamos dándonos un abrazo de año nuevo y casi que a la vuelta ya tenemos el inicio de la Cuaresma. Por si no se han enterado, dice, ¿de verdad, Padre? Sí, ya un par de semanitas más y arrancamos nuevamente una nueva Cuaresma. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque el cristiano, el creyente, el católico, aquel que sigue al Señor, es alguien que está en movimiento constante. La vida misma es constante, es en movimiento. Por eso un cristiano que se estanca, que se queda quieto, preocúpese, póngase siempre en movimiento. Póngase siempre en actitud de salir al encuentro del otro. Cuando hemos escuchado hoy la Escritura, la palabra de Dios que nos viene a iluminar, en primer lugar podemos decir que Jesús en el Evangelio recorre todas las ciudades. En muchos apartados del mismo texto vamos a encontrar cómo dice que el Señor recorría todas las ciudades. Es Él el que sale al encuentro, haciendo ver claramente que la iniciativa de la llamada es de Dios. No es de nosotros. Nosotros correspondemos a esa llamada, pero quien tiene la iniciativa es Dios. Pero hoy, en el Evangelio, justamente que nos encontramos en este discurso inaugural, que es conocido como el Sermón de la Montaña, así es conocido porque aquí nos encontramos y hemos escuchado una pequeña parte de un discurso inaugural, que de hecho el Papa Francisco, haciendo alusión a este discurso de la montaña, dice, ¿no?, en la Gaudate Exsultate, dice de que el sermón es la carta de identidad del cristiano, porque viene siendo prácticamente, ¿no?, como nuestro pasaporte, lo que nosotros mostramos y lo que tenemos que aspirar a ser. Por eso hoy, cuando en el Evangelio hemos escuchado cómo dice que venían de todas las regiones, venían de Tiro, de Jerusalén, venían de lugares distantes, y lo hemos dicho en otro momento, no es que sacaron su aplicación de Uber y dijeron, pum, ¿cuánto me lleva a la Ceiba de Guadalupe? Tanto, 3:40, en 3 minutos llego. No. Ahí era de caminar. Surge una primera pregunta. ¿De dónde le puede brotar a esta gente este deseo de caminar para ir al encuentro del Señor? ¿De dónde les puede provocar? Probablemente hay otras cosas que ellos pudieran haber estado haciendo. ¿Y de qué es lo que a ellos les mueve a decir, vamos a la otra región? Porque Jesús está predicando, está sanando, Jesús está dando una palabra. Les provoca precisamente de la iniciativa que Dios ha tenido primero, y Dios ha tenido con ellos. Dios que tiene inicialmente esta iniciativa y el hombre que termina correspondiendo. Dios que va al encuentro de la necesidad y el hombre que le corresponde. Esto es una cosa muy bonita, pero que muchos tenemos poca conciencia de esto. A veces pensamos y creemos que hacemos lo que hacemos porque somos buenos. Ninguno es bueno, hermanos. Ninguno. Y eso no lo digo yo, lo dice San Juan. Bueno, solo Dios. Lo poquito que podemos hacer, la poquita bondad que hay en nuestro corazón y que de alguna manera intentamos proyectarlo con los demás, es porque Dios es bueno antes. Y porque su bondad también me permite a mí participar en la misma. Luego que hemos encontrado esto, cómo el hombre viene al encuentro del Señor, porque vienen de distintos lugares, el Señor de alguna manera comienza hablando, porque hoy hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, un poco más sintético, un poco más resumido, solo menciona 4 bienaventuranzas, solo 4. En Mateo se mencionan otras tantas. Tenemos que entender también que a la época los destinatarios de los evangelistas son diferentes, las personas, los que escuchan.
Por ende, tanto un evangelista como otro evangelista deben de buscar pedagógicamente cómo hablar, cómo hacer notar, cómo hacer llegar el mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle a veces a grupos de las parroquias que están bien formados, que uno dice, tengo que investigar, porque le preguntan a uno, padre, disculpe, ¿y eso en qué encíclica está? ¿En qué documento está? ¿Cuál es la referencia? Muchos jóvenes preguntan también. A otros grupos que son más sencillos, que uno dice unas cosas y los grupos lo notamos. El padre puede estar, lo notamos, porque el padre lo está diciendo. Dependiendo del ámbito en el que uno se mueva, así es como uno puede un poco ampliar este mensaje, esta explicación, con el único fin de terminar evangelizando y que la palabra misma de Dios pueda llegar y pueda ser entendida. Esta es la clave. Porque si no es entendida, pues alguien puede hablar muy bonito y dice, sí, pero no entendí nada. Pero, ¿qué habrá querido decir? El hermano predica muy bien, o sea, se ve que prepara, pero no se le entiende nada. ¿Y de qué se acuerda? No, yo no me acuerdo de qué fue lo que dijo. Por eso hoy el evangelista Lucas hace esta alusión, hablando de este discurso inaugural del Señor. Cuando habla de las bienaventuranzas, menciona 4 bienaventuranzas. Y la primera, con la que comienza, podría yo decir que es como de las más importantes. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pero ojo, si bien es cierto, el Señor está poniendo en primer lugar a los pobres, otra pregunta, ¿por qué privilegia a los pobres? Porque el pobre es lo que nadie quiere. El pobre es el que la sociedad de alguna manera va buscando hacerlo a un lado. El pobre es el que se va desechando. El pobre es aquel que no vale. Entonces hay que hacerlo a un lado. Si para la sociedad el pobre no vale, para Cristo sí vale. Por eso lo pone en primer lugar. Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Pero atención, porque no nos vamos a salvar por nuestra condición de pobres. Ojo con esto. No es por mi condición de pobreza que yo ya tengo ganado el cielo. No. Es por mi deseo profundo en mi corazón y la necesidad tan grande que yo tengo de Dios. Y esta necesidad me lleva a buscarlo continuamente. Es como pensar, porque frente y contrapuesto a estas 4 bienaventuranzas, hay 4 lamentos. ¡Ay de ustedes los ricos! Y entonces podremos pensar, entonces el rico por ser rico se va a condenar. Tampoco. Se condena por su avaricia, por su corazón cerrado y obstinado, porque aún teniendo quiere más y teniendo, pudiendo compartir, no lo hace. Prefiere desperdiciar antes que compartir con quien lo necesita. Por tanto, no es nuestra condición de pobreza o de riqueza la que nos determina, es la actitud que tenemos en el corazón. Hay personas que son de escasos recursos, personas pobres, personas que dicen, no, ¿y yo por qué voy a compartir lo poquito que tengo? Sí, yo soy pobre, pero hay otro más pobre que yo. Yo soy rico y quiero sumar más riqueza, perfecto. Pero ¿y qué hago con esto que el Señor, qué es lo que yo estoy haciendo con lo que el Señor me está bendiciendo? ¿Cómo lo pongo a disposición de los demás? Soy una persona que comparte, soy una persona que hace obras de caridad, soy una persona que es capaz de visualizar y de anticiparme a las necesidades de los demás. Surge como estas interrogantes en cada uno de nosotros. El profeta Jeremías, en la primera lectura, nos hace alusión que para yo ser bienaventurado, como nos lo recuerda el Evangelio, tengo que estar adherido al Señor. Dichoso el hombre, dichoso el hombre. La palabra bienaventurado también es sinónimo de dichoso, de feliz, santo. Y dice Jeremías, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua.
Si yo quiero ser dichoso, si yo quiero ser bienaventurado, pues inevitablemente tengo que estar adherido al Señor. Porque si yo no estoy adherido al Señor, pues me pasa también lo que Jeremías dice: será prácticamente como un cardo en la estepa que nunca recibe lluvia. Es decir, ¿qué pasa con un árbol? Ustedes ven en el campo, hay árboles que continuamente se nutren del agua. No se diga los árboles que están a orilla de un arroyo. Esos árboles siempre están verdes, signo de la vida. ¿Y qué pasa cuando un árbol no está en un lugar inhóspito, en un lugar donde no hay agua? Esos árboles se van secando, se van secando, se van secando. En la medida en que yo estoy adherido al Señor, ojo, mediante los sufrimientos, mediante la persecución, mediante tantas cosas que a mí me pasan, porque vamos al tema, una persona que está sufriendo, ¿está o no está adherida al Señor? Sí está adherida al Señor, mediante el sufrimiento que está viviendo, mediante el dolor que está experimentando. Un anciano que está en un asilo, viviendo en soledad, ¿está o no está adherido al Señor? Sí está adherido al Señor. Porque San Pablo nos ilumina cuando dice: los sufrimientos de esta vida no se comparan con las alegrías que experimentaremos en el cielo. Es decir, lo que nosotros vivamos acá, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Si es que logramos dimensionar que nosotros vamos de camino y que nuestra verdadera patria es el cielo, es hacia donde nosotros tenemos que aspirar. Por eso somos bienaventurados. Si somos bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque después van a reír. Pero la cuarta bienaventuranza: bienaventurados ustedes cuando los persigan, los insulten, cuando hablen mal de ustedes. Alégrense. Este es un discurso escandaloso para el mundo. ¿Quién se alegra porque hablen mal de sí mismo? Si yo sé que están hablando mal de mí y el Señor me está pidiendo que me alegre, ¿y por qué me voy a alegrar si lo que sale de mí es querer ir y defenderme frente a la injusticia que me están haciendo? Y el Señor dice: no hagamos nada, alegrémonos. Encima nos motiva el Señor: no solo no haces nada, alégrate. Porque para que tú sepas que así han sido tratados los grandes profetas. Y el cuarto lamento, ¿no?, que es en contraposición: ay de aquellos que les gusta que hablen bien. Así han sido los que trataron a los profetas. Por tanto, hermanos, alegrémonos nosotros de estar en el Señor, de ser pobres en el Espíritu. Porque ser pobres en el Espíritu significa experimentar una gran necesidad de Dios. Justamente, yo siempre digo, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué veo un sacerdote y me brota el quererme confesar? ¿Por qué digo yo un domingo, haré una obra de caridad, iré a visitar a un enfermito y llevaré a los hijos, iremos en familia y haremos una obra de caridad? ¿Por qué quiero hacer todo esto? Porque en el fondo quiero experimentar el sentirme bienaventurado, porque quiero experimentar ser pobre de espíritu, porque el ser pobre de espíritu significa continuamente estar en esta necesidad de Dios. Señor, yo te busco continuamente día y noche, mi alma te anhela, mi alma te busca continuamente. Cuando este deseo de Dios lo perdamos, preocupémonos. Cuando yo pierda el deseo de venir a la misa, preocupémonos. Cuando yo pierda el deseo de quererme confesar un día, hay que preocuparnos. Porque significa que entonces el deseo de Dios se ha ido apartando y ha ido apareciendo este deseo tan mundano. Un mundo que claramente conoce a Dios, sí lo conoce. ¿Sabe que Dios existe? Sí sabe que Dios existe. ¿Quiere a Dios? No lo quiere, a pesar que sabe que tiene necesidad de Él. Porque el mundo, con su mentalidad tan pagana, prácticamente, continuamente también nos vive como arrastrando, como apartando del recto caminar de Dios. Por eso nosotros hoy somos bienaventurados. Estamos en la iglesia, aún los que nos están viendo en la televisión,
Aún el hermanito que está postrado es bienaventurado. Claro que es bienaventurado, por lo que acabo de decir. Porque el sufrimiento que ese hermano está viviendo no se compara con la alegría que va a vivir en el cielo. Esto nos llena de esperanza, sobre todo porque estamos también en un año jubilar. Y como el Papa nos lo ha recordado, la esperanza que el mundo va perdiendo, Cristo nos la vuelve a hacer presente. ¿Y qué significa la esperanza? Significa que si nos hemos alejado del Señor, podemos volver. Si yo me he sentido alejado de Dios, ausente de Dios, alegrémonos, sintámonos dichosos, sintámonos bienaventurados, sintámonos como lo que somos, verdaderos hijos de Dios. Por eso, démosle gracias al Señor, a los hermanitos que están privados de libertad por consiguiente, el que esté en un hospital, al que está postrado en su camita, que está con fuertes dolores. Alegrémonos, somos bienaventurados. Aquel que está viviendo alguna injusticia, alguna dificultad, la bienaventuranza de Dios es nuestra heredad. Si Dios está con nosotros, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Imagínense. Si Dios está de mi lado, como dicen los niños, yo soy invencible, dicen. Sí, porque me puedo enfrentar. Me puedo enfrentar al mundo, me puedo enfrentar a las dificultades. Mi enfermedad la voy sobrellevando con amor, no tanto con lamentos, con alegría, como nos lo recuerda el Señor. Si estoy viviendo algún tipo de persecución, por consiguiente también, y soy feliz con lo que tengo, no con lo que no tengo, con lo que tengo. Soy viudo, pues soy feliz. Soy viuda, soy feliz. Y toda esto que yo tengo lo voy redireccionando en tantas cosas que hay que hacer. Soy abuelita, cuido a los nietos y lo hago con amor. Estoy soltero, disfruto la soltería, una soltería santa. El que está casado, pues disfruta su vida matrimonial. Y así, el que es sacerdote, pues vive su sacerdocio a plenitud, haciendo lo que le corresponde hacer. Por tanto, hermanos, cada uno desde nuestra condición, cada uno desde ese lugar que el Señor nos permite vivir, somos bienaventurados. Y esto nos lo tenemos que creer. Somos dichosos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Nuestra confianza está puesta plenamente en el Señor, teniendo la certeza que lo que estamos viviendo pasará, porque todo pasa y mejores tiempos vendrán. Que así sea.